Padre bueno, gracias por este día, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada consejo, cada enseñanza que recibimos. A través de estas enseñanzas podemos verte en el hilo de la historia, en tu soberana voluntad, llevando a cabo tu obra y cumpliendo tu propósito. Eso fortalece nuestra fe, eso nos enseña que nuestro Dios no solamente creó, sino que sostiene también su creación y maneja el tiempo y el espacio. Por eso ahora queremos seguir aprendiendo y queremos que tu Espíritu Santo en este momento ponga claridad en las palabras, que la transmisión de las enseñanzas puedan ser recibidas y entendidas por cada uno de tus hijos y tus hijas. Ayúdame para que yo pueda comunicarme bien y pueda yo marcar en las vidas que están en este momento, en este lugar, y los que en la posteridad puedan, Señor, recibir esta enseñanza con la ayuda de tu Espíritu Santo. Principios importantes que puedan fortalecer nuestra fe y ayudarnos a seguir fieles en este llamado que tú nos has dado en el Hijo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Muy bien. Usted tiene su folleto. Vemos allí que esta es la lección número 6. Y vamos a hablar sobre las religiones de misterio. Es lección 4, clase 6. Sí, pues ustedes saben eso mismo. Si ustedes ven que yo confundo entre lección y clase, no se preocupen por eso. Ustedes ahí saben lo que es. Perdonen que a veces esos dos conceptos se me confunden, pero no permita que eso le estorbe en nada. Bien, vamos a continuar mirando las religiones de misterio en el tiempo del Nuevo Testamento. Esto es sumamente importante por la razón de que el cristianismo se desarrolla y se extiende en medio de creencias y prácticas que rivalizaban y que debieron ser corregidas en la iglesia, confrontadas y corregidas. Y dichas creencias y prácticas muchas veces constituyeron un conflicto dentro de la iglesia. Los apóstoles, por el Espíritu, con la sabiduría de Dios y en el poder de Dios, se vieron obligados a confrontar e instruir a la iglesia en relación a cómo debían ellos conducirse en relación a esas creencias y a esas prácticas. Ustedes pueden ver que yo puse una lectura allí en 2 de Corintios 10, 3 al 6. Vamos a leer ese pasaje, si pueden ayudarme y lo pueden poner ahí, 2 de Corintios 10, 3 al 6. Este dicho de Pablo a los corintios nos ilustra lo que eran los recursos espirituales utilizados por Pablo y los apóstoles para enfrentar esa época y ministrar el evangelio y edificar la iglesia y la vida de los santos, establecer la vida del reino en ese tiempo. Dice ahí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esa palabra, fortaleza, es importante. Esa palabra en el idioma griego tiene que ver con ideologías que se plantan en la mente del ser humano y que resisten la revelación del evangelio, la enseñanza del evangelio. Y créame que todos nosotros llegamos al reino con ese problema, con fortaleza.
en nuestra mente. Una idea, así sea una mentira, repetida muchas veces y enseñada como si fuera una verdad, se constituye, se establece en la mente humana y en las sociedades humanas. Y esas enseñanzas filosóficas, creencias, llegan a ser como un muro de contención en contra del desarrollo de la vida espiritual y de los principios de Cristo en nosotros. Y Pablo dice que aunque él andaba según la carne, porque la crítica de los carnales corintianos era que él presente era muy osado, pero presente era débil y ausente era muy osado. Ellos decían, algunos malcriados de la iglesia de Corintios, decían en las cartas, él cuando nos escribe a distancia es fuerte, pero cuando está presente no es igual, es un blandengue. Esa es la idea. Y Pablo, cuando habla de, aunque yo ando en la carne, en el contexto usted después lo puede leer, aunque mi imagen personal no se demuestra tan fuerte, y de hecho Pablo no proyectaba una imagen de mucha fuerza, era un hombre enfermo, era un hombre que según sus biógrafos proyectaba ciertas debilidades físicas, pero había una autoridad del espíritu en él. Y él dice, aunque físicamente ando en la carne, pero yo no milito conforme a la carne. O sea, no es mi imagen física en esto. Entonces, sino que retrocede el versículo anterior, por favor. Dice, sino que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Continúe el texto siguiente. Derribando argumentos, note la palabra, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo, porque son fortalezas en la mente, ideas, creencias, filosofías. El siguiente texto dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, esta era la realidad no solamente del apóstol Pablo, sino de todos los ministros que en el tiempo del mundo del Nuevo Testamento tuvieron que establecer el reino de Dios y enseñar la palabra de Cristo a la iglesia y predicar el evangelio del reino a las comunidades. Bien, vamos entonces a ver las religiones de misterio. Dice la primera lectura, no era suficiente adorar al Estado y al emperador. Ustedes recuerdan que en la clase pasada hablamos de eso, de la adoración al emperador y al Estado. Eso no era suficiente. Esta adoración era más colectiva que personal y mediante sus sacrificios procuraba protección más que relación. Note bien eso. La adoración al emperador y al Estado se hacía con un objetivo principal que era protección, adquirir protección. Pero también se utilizaba como una herramienta política para mantener a la gente leales al imperio y al emperador. Se usaba el culto dado a Roma como Estado y al emperador para de esa manera lograr que todo lo que estaba bajo el imperio se mantuviera unificado bajo la autoridad del emperador. Era también un recurso político. Pero la realidad era que eso ofrecía cierta protección y logros políticos, pero no relación. Note bien esa diferencia. No relación. Y en relación a estas dos cosas es que históricamente el evangelio de Cristo y la proyección del cristianismo oscila. La dinámica de la predicación y la enseñanza tiene que ver con relación, no tanto con superstición o buscar protección, sino relación con Dios. Por ejemplo, en el caso del cristianismo se habla de nosotros como hijos del Padre. Eso habla de relación. El cristianismo trajo el mensaje, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Usted es un hijo. No es simplemente alguien que da un culto ritual para conseguir protección o prosperidad, para ser simplemente bendecido, sino
que su cristianismo apunta primero que todo a una relación. Pero el paganismo y los cultos de misterio y las adoraciones, amados, no pudieron satisfacer eso, aunque mediante los misterios lo buscaron. Y eso es lo que vamos a ver en esta lectura. También se habla de la reconciliación en el cristianismo. Se habla del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y se habla de comunión. O sea que tiene que ver más con relación el cristianismo, no tanto con protección, aunque se tiene cuando somos hijos de Dios. Continuamos, dice, ninguna de ellas daba tranquilidad y fuerza en momentos de angustia. Se necesitaba algo más personal que les conectara con la deidad y estaban dispuestos a someterse a cualquier experiencia que les prometiera tal conexión. Las religiones de misterio le satisfacían ese deseo, o mejor dicho, le ofrecían satisfacerle ese deseo, las religiones de misterio. También luego dice que la mayor parte de ellas eran de Oriente, aunque en Grecia se habían practicado por mucho tiempo los misterios aleusinos, o sea, en Aleusis, cerca de Atenas, un lugar cerca de Atenas, en honor a la diosa Deméter y Perséfone. Deméter era la diosa de la agricultura para los griegos y esos pueblos antiguos, y de la fertilidad y de la tierra. Era por lo cual se adoraba Deméter, en honor a su papel en relación a la agricultura, la fertilidad y la tierra. También Perséfone era la hija de Deméter y Zeus, según el culto las presentaba. Y también Perséfone tenía que ver también en el mismo sentido con lo que significaba la fertilidad y esos tipos de asuntos que se mencionan en relación también a Deméter. El culto de Cibeles, que era la gran madre, vino de Asia. El de Isis, Osiris y Serapis, de Egipto. Cibeles era la diosa de la madre tierra. Dicen los indígenas suramericanos, la Pachamama. No es nuevo eso viene de allá. Se le llamaba Cibeles. Y también tenemos aquí a Isis, madre de todos los dioses, y Osiris y Serapis, que Osiris tenía que ver con la resurrección de todas las cosas para los egipcios, y luego también se fue absorbido por las otras culturas. También Serapis es una combinación de Osiris y el buey Apis, y significa el sanador, y el buey era adorado como la encarnación de Osiris. Esto es para explicarle esos nombres, que más o menos qué significan, para que no quede con la duda de qué se trataban esos dioses. Pero todos representaban algo que tenía que ver con la naturaleza. Todo estaba ligado a la creación y a los seres humanos. Era el misterios, adoraciones de misterio para tratar de buscarle un sentido al origen del hombre, la vida, y también para lograr una seguridad para la inmortalidad, para ese misterio después de la muerte también. Muy bien, ustedes saben que Romanos capítulo 1 dice que adoraron a la creación en lugar de al Creador. Es un espíritu de ignorancia. En 2 de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pablo plantea la causa de todos estos tipos de cultos que vienen desde antaño, siendo absorbido de un imperio a otro, de una cultura a otra hasta nuestros propios tiempos, porque todas esos tipos de adoración, ustedes se van a dar cuenta que existen hoy en nuestro tiempo camuflados en expresiones modernas. Están camuflados, pero ninguno con el impacto en la humanidad como el cristianismo. No tiene igual la fe cristiana. Entonces, vemos el mitraísmo también, que era la adoración al sol en Persia.
dice que aunque estas diferencias en origen, aunque estas diferían en origen, eran semejantes en algunas características generales. Diferían en origen, pero eran semejantes en algunas características generales. Por ejemplo, el caso de Perséfone, que también era la diosa del mundo de los muertos. Después se adora al dios Hades en la cultura grecorromana, que era el reino de los muertos. De hecho, se pensaba que Perséfone era la esposa de Hades. se adoraba como la esposa del rey de los muertos, que era Hades. Todas esas cosas. También dice que la iniciación en estos cultos era semejante a las modernas sociedades secretas. La forma como se iniciaban las personas que se metían en esos cultos era algo así como se sucede hoy en las sociedades secretas. Cada religión mantenía una fraternidad en donde se encontraban todos los niveles sociales al mismo nivel. Cuando las personas adoraban estos tipos de cultos y se metían en esa sociedad, de allí todos se veían en medio de la adoración y del culto como iguales, dice allí, al mismo nivel. Resultado social de estas religiones de misterio, de estos tipos de culto. Dice que satisfacieron el anhelo individual de inmortalidad e igualdad social. Note eso, esto es importante. Note bien que hay en el ser humano una interrogante y una inquietud: ¿por qué pasará después de este mundo? Casi todas las culturas del mundo, aún las más antiguas, creyeron en la inmortalidad del alma. Creyeron en la vida, que hay algo después de la muerte. Pero como no tenían la revelación, el enemigo se aprovecha y los introduce en la confusión y en una falsa adoración para lograr por sus propios medios arreglar su espacio más allá de esta vida. Entonces, una de las cosas principales que motivaban estos cultos era la intriga de qué hay más allá, la inmortalidad, qué pasará conmigo. Y también el problema de la desigualdad social. El hombre siempre ha tenido un profundo sentido de justicia. Quiere ver igualdad, quiere ver equidad en la tierra. Y fíjese que los cultos estaban orientados en torno a esas inquietudes de la justicia social, de la igualdad de los hombres y de la inmortalidad del ser humano, de lo que hay en el más allá después de esta vida. También el otro resultado es un escape emocional y una experiencia personal. ¿A qué le parece eso? Un escape emocional. Mucha gente abraza un culto, una práctica religiosa, buscando un escape emocional. Y eso, los cultos de misterios ofrecían esa oportunidad a la gente de lograr un escape emocional y una experiencia, detrás de una experiencia mayor. Entonces, eso era paganismo, según la historia. Cuando se abraza una religión o un culto, simplemente enfocado en un escapismo emocional, o para vivir simplemente tener experiencia, quiero sentir. Sensación, detrás de sentimientos, de sensaciones, de euforia. Eso es un acercamiento con una mentalidad pagana. Después vamos a ver más adelante sobre eso en el transcurso del desarrollo de la clase del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 2, 18 al 19, pueden proyectarlo por favor. Parece haberse dado una fusión en la iglesia, se estaba dando un sincretismo en la iglesia de creencias, y Pablo escribe para corregir eso en la iglesia de Colosa. 2, 18 al 19 de Colosenses dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles.
había un culto que se le daba a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Era una religión, una práctica que era el producto, emanaba de una mente carnal, no era revelación espiritual. Eso tiene que ver con la adoración que se daba a los ángeles en esa cultura del paganismo que se estaba introduciendo en la iglesia. De hecho, el libro a los Hebreos, cuando presenta a Jesucristo como superior a los ángeles, es por un motivo. Era porque muchos creyentes estaban cayendo en esos cultos por vivir experiencia y lograr ciertos niveles de perfección para lograr su salvación y un mejor estado en el más allá. Entonces todo eso, hay muchos textos en la Biblia que hablan de esos cultos, están allí entretejidos, pero tienen que ver con lo que eran las creencias comunes en ese tiempo, que rivalizaban con las enseñanzas de la fe cristiana. Por eso es que usted ve que se habla de la doctrina. Hubo un momento cuando la iglesia tuvo que definir las doctrinas cristianas. La iglesia tuvo que enlistar en qué se iba a creer y cuál iba a ser la herencia de la iglesia por todos los cultos extraños paganos que se intentaban infiltrarse en la iglesia. Y ahí vemos un ejemplo. Se habla del culto a los ángeles. Y Pablo trata de corregirlo. Entonces eso eran en relación a las religiones de misterio. Se buscaba una conexión mística, una conexión experimental y un escapismo emocional. Elevarse más allá de lo normal. Vivir un éxtasis. El caso de los que se embriagaban en adoración a la diosa Artemisa, para entrar en un éxtasis de arrebatamiento, y lo que se desencadenaba era desenfreno. Amados, que Pablo lo corrige en Efesios 4 y 5. Vamos a ver algo acerca de lo oculto. El ocultismo también estaba en un alto apogeo en ese tiempo. Hay alusiones, dice, en literatura contemporánea y en fragmentos de papiros. El papiro eran las hojas, pergaminos donde se escribían, hechos de una planta, y ahí se escribía sobre ella. Se refiere a lo que eran los libros en ese tiempo. Y dice un fragmento de papiros que dan testimonio que en todos los dominios romanos prevalecía la creencia en lo mágico, la magia. En todo el dominio romano había magia y prevalecía la creencia. Por ejemplo, aquí dice la predicción del futuro mediante el examen de las entrañas de los animales sacrificados o mediante la observación del vuelo de las aves. Oiga, ustedes saben que Pablo a los Corintios le habla de los animales sacrificados, la carne que vendían, que se comía, tenía que ver con animales que eran primero sacrificados a los ídolos. Y muchos de ellos usados en cultos, en ceremonias de ocultismo, y se vendían en el mercado. Llegó un punto que Pablo dice, bueno, si usted compra la carne y no sabe que fue usada como un instrumento de brujería, de adivinación, de ocultismo, ni tampoco fue sacrificada, y usted no lo sabe, usted se la come, usted no es culpable porque su conciencia está limpia. Pero si usted lo sabe, ya es otra cosa. Por eso hay textos que él dice, coman sin preguntar. Bendigan y coman. Hermano, ser cristiano en esa comunidad era un reto grande, era un compromiso. No es como hoy. Bueno, hoy no hay tanta diferencia ya, porque cuando agarramos esto y lo aplicamos hoy, es igual. Es igual. Usted va a un restaurante de eso, un buffet chino de eso, y eso está sacrificado, hermano. Ahí está un Buda allí que... Usted me entiende, por eso es que hay que bendecir y comer.
Solo por poner y no estoy en contra de los buffets, a mí me encantan. Yo bendigo y como. Yo entro así, mire, con los ojos cerrados así. Pero más tenía que ver con lo oculto. La gravedad estaba en la práctica de la adivinación y del ocultismo. No en realidad en la carne, en comer y eso, sino en la adoración, en el culto, que era un culto de demonios. Por eso Pablo dice a los corintios: no quiero que os hagáis partícipe con la mesa de los demonios y la mesa del Señor, porque Pablo consideraba que detrás de esa práctica estaba la actividad demoníaca. Bien, luego también habla de los oráculos de los dioses interpretados por los sacerdotes y sacerdotisas, que eran llamados pontífices. Ustedes saben de dónde viene la palabra pontífice. Significa hacedor de puente o constructor de puente. Es al sumo sacerdote pagano se le llamaba no, hay un nombre diferente al del Papa. El Papa es sumus pontífice, el Papa. Pero en ese tiempo era máximo pontífice. Ajá. Máximo pontífice, que el emperador Julio César lo usó. Máximo pontífice, porque él quería implantar ese orden en todo lo que era el culto, y tenía que ver con la interpretación de la voluntad de los dioses, incluyendo también el espíritu de los muertos. El pontífice era un mediador que él recibía el mensaje del más allá, los oráculos de los espíritus de los antepasados, o también interpretaba lo que querían decir los dioses, los espíritus, y ellos se lo transferían, se lo comunicaban a quien lo solicitaba, al que estaba pidiendo la información. ¿Okay? Y eso se le llamaba, de ahí viene la palabra pontífice, que se usa para Jesucristo en el libro de los Hebreos de la manera correcta, porque ese es el único y verdadero pontífice. Es Jesucristo, entre Dios y los hombres. No hay otro. Pero era una palabra que venía de ser intermediario, de ser un puente, un hacedor de puente. Entonces ya usted ve de dónde se desprenden esas prácticas de la religión popular, de la comunicación con los muertos, las misas, toda esa cosa, y también de la postura que tiene el Papa como máximo pontífice, que se llama a sí mismo el vicario de Cristo, y como un intermediario, que hasta él beatifica a los santos y toda esa cosa. Y ustedes saben que en el culto de la misa de una persona que murió en la calle, murió mal, murió descarriado, la misa tiene el trabajo es de quitarle el pecado a esa persona para que no vaya al infierno. Eso le llama la exequia. Que todo eso que usted ve que hacen con el incienso y la misa ahí en el cadáver, eso le llama la exequia. Le están perdonando los pecados en nombre del Papa, no de Cristo. Porque ese sacerdote tiene la autoridad del sumo pontífice. Y como el Papa está conectado allá directo, allá arriba, entonces los sacerdotes tienen que conectarse con el Papa. Ese es el orden. Y ellos tienen tal autoridad que a esa persona que se murió pecando, perdido, blasfemando, ahí se salva porque él le hizo la exequia. Bueno, sigamos. Esto no es clase anticatólico tampoco, no es historia, pero yo se la aplico para que usted tenga idea de dónde lo sacó el Señor a usted. ¿Usted me entiende? Importante eso. Entonces, esos oráculos era para comunicar la voluntad de ellos a los hombres. La nigromancia, que también se llama necromancia, habla de la invocación del futuro por medio de las consultas a los espíritus de los muertos. Eso es muy común en nuestro tiempo, consultar a los muertos, claro, en el mundo pagano. Luego también los horóscopos. No, eso no es nuevo, eso es de allá, hermano, que viene. Dice que los horóscopos en tiempos de Tiberio César
estuvo en su apogeo. Tiberio fue uno de los emperadores que usó más los recursos de la brujería y del ocultismo en su gestión de gobierno imperial. Entonces todo eso tenía que ver con lo oculto. Dice que tenemos un claro ejemplo en el caso de Éfeso. Vaya conmigo, vamos a ponerlo ahí en el caso de Éfeso capítulo 8, en Hechos capítulo 8. El caso de Éfeso está en el 19 al 21. Lo que pasa es que el texto debí ponerlo antes, pero puse primero el caso de Hechos de Simón el Mago. Vamos a obviar el de Simón el Mago y vamos a ir al 19 al 21. De hecho, vamos solo a leer ese para administrar el tiempo. Ya usted lo tiene ahí, los otros textos. Lo que quería mostrarle es que se habla de la magia con claridad, la práctica del ocultismo. Y ese hombre allí en Samaria tenía todo el mundo, dice que era el gran poder de Dios, Simón el Mago. Pero interesante el caso de Hechos 19 al 21. Dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mire esto, hermano, miren, eso es algo que habla del sistema del ocultismo, cómo operaba el ocultismo. Libros, habían escuelas, habían lugares donde eso se enseñaba, a practicar el ocultismo. Y después de lo que pasó con el asunto de la liberación de los demonios, lo que pasó con los hijos de Seba y lo demás ahí, entonces los creyentes que estaban tratando de vivir el cristianismo, pero con los libritos de la magia por ahí escondidos también. Y cuando vieron eso, ellos dijeron, no podemos, estas cosas no pegan. El ocultismo con la vida del espíritu no pega. Hay cristianos que por ahí siguen leyéndose la barajita. Usted no hace eso, ¿verdad? Usted no hace eso. Pero en el principio de la iglesia habían cristianos que estaban en la iglesia y seguían con el librito de la magia. Entonces ahí vemos, siga el texto que continúa. Dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Vemos que cuando se quemaron los libros de la magia, hubo un rompimiento espiritual. Dice que así crecía. Después fue un antes y un después ahí en Éfeso. Cualquier práctica demoníaca en la vida de una persona va a detener el avance de la vida del reino de Dios. Entonces dice que estas prácticas vinieron desde tiempos antiguos y fueron determinantemente prohibidas por Dios en su pueblo. Ustedes saben que en Deuteronomio 18, 10 al 12, el Señor determinantemente prohibió a Israel la práctica del ocultismo. No consultarás a divinos, no consultarás a brujos, nada de esas cosas. Ahí está claro eso. También en Miqueas 5, 15, 1 Corintios 10, 19 al 21, se habla de una prohibición tajante del ocultismo en la iglesia, en los creyentes. Ahora, ¿por qué? Porque fueron tiempos, fueron momentos donde eso estaba en un apogeo. Era una práctica común en la sociedad. Eran prácticas normales en la sociedad. Pero Dios decía, en mi pueblo no se necesita eso. La astrología, originada en Babilonia, también era popular. Los sacerdotes ocupaban mucho tiempo a la observación y estudio de los astros celestes. Estos eran relacionados con el curso de la vida humana. Por la conquista de Alejandro Magno se fusionaron estas prácticas entre Babilonia y Grecia y fueron transferidas a Roma. Augusto la empleaba con regularidad y Tiberio César también.
nunca penetró al cristianismo porque éste la repudió abiertamente. Y el cristianismo real no aceptó jamás el ocultismo en su seno. Jamás. Vamos a ver ahora las filosofías. ¿Qué dice Eclesiastés 7:29? Yo resumo la filosofía en este texto. Dice aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay intérpretes y traducciones que implican, Dios hizo al hombre sencillo, bueno, pero él se complicó la vida. Es la idea original en ese texto. Porque en el contexto de Eclesiastés está hablando de las complicaciones de la vida. Entonces dice que Dios al hombre lo hizo sencillo, recto, correcto. O sea, la idea es el hombre era un producto acabado, un producto que no necesitaba mejoramiento. Pero ¿qué hizo cuando el hombre peca buscando sensaciones? El diablo le dijo, ¿sabe Dios que si ustedes comen de este fruto, buscando otras experiencias, se complicaron la vida? Entonces la filosofía o las filosofías no son más que esfuerzos humanos y demoníacos que han enredado más al hombre y lo han alejado más de Dios que acercarlo. Y vamos a ver, porque la filosofía no es más que, bueno, vamos a leer para que vean. Dice que la filosofía surge por aquellos que no hallaban una respuesta en la religión. Los que no seguían la religión buscaron una respuesta en la filosofía. Y dice que se da cuando se buscó una respuesta racional a los problemas que el mundo nos presenta. Una respuesta, marque eso, racional, no por revelación, no demandándole a Dios. No una respuesta como resultado de una relación con el creador, con el diseñador, con el que dio origen. Es tratar de entender los misterios de los orígenes del mundo y de la vida desconectados de quien lo hizo. Eso es filosofía. ¿Y hacia dónde va eso, hermano? Por eso vemos que la ciencia del hombre, la tecnología, ha traído ciertos avances en algunos aspectos, pero moralmente y emocionalmente el hombre cada día se va destruyendo. La diferencia entre llegar de aquí a New Jersey en un caballo o llegar en un auto es el tiempo. El tiempo que se llega más rápido, ¿verdad? El viaje más cómodo. Si llueve, usted no se moja. Si hay frío, hay calefacción en el carro. Mucha comodidad, pero más contaminación. No es que estoy en contra de los autos, de la tecnología. No me malinterprete. Solo hago un ejemplo para que usted vea que hay cosas que el hombre ha logrado por su separado de Dios, que aparentemente han traído un tremendo avance a la humanidad. Y bueno, Dios también ha utilizado muchos de esos medios para su gloria, para llevar adelante su propósito, no lo podemos negar. Pero por otro lado, han hecho muchísimo daño. Pero cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Cuando Dios es el que origina algo, eso no hace daño. Bien. Entonces el hombre se buscó complicaciones. Entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Qué trae la filosofía? La falta de respuestas que el hombre buscaba. Y esa falta de respuesta, repítalo conmigo, diga, esa falta de respuesta está en la desconexión con el Creador. La desconexión. La filosofía busca una explicación a los misterios del universo, usando la experiencia, la lógica y la razón. Entonces, filosofía es ausencia de revelación divina. Porque la gente busca el sentido de las cosas por la experiencia, la lógica y la razón humana.
Y claro, detrás de eso se mete el demonio, mete Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Algunas corrientes filosóficas han reconocido la existencia de un ser supremo. Miren, no necesariamente el Dios que usted conoce, un ser supremo. ¿Entiende? Pero también hay otras corrientes que son materialistas. Hay una filosofía orientada al materialismo. Vamos a ver algunas de esas filosofías. El platonismo, que ha sido la más influyente en la historia desde su surgimiento. Originado por Platón en Atenas, filósofo del siglo IV antes de Jesucristo, fue amigo y discípulo de Sócrates. Platón enseñaba que el mundo real es el mundo de las ideas, del cual el mundo material no es más que una sombra. ¿Por qué razón lo llama una sombra? Porque es perecedero, cambia, pasa. Lo material con el tiempo, la filosofía ve que con el tiempo se deshace. Y por eso dice, eso es irreal. Pero las ideas que dieron origen, esa es la realidad de eso. Pero ¿cuál era la idea? No era la idea de Dios, no era la palabra de Dios, no es Dios el creador. La idea es lo que de ahí es que viene el concepto del logos. De la filosofía sacó el concepto del logos. Que Juan dice, ese logos, esa idea que ustedes hablan, ese es Jesucristo. No es una idea impersonal, es Dios en Cristo, dice Juan. Pero después nos meteremos ahí cuando entremos a los libros. Pero aquí dice que tal concepto conduce a concluir la conclusión platónica del platonismo es: si el mundo verdadero es el reino invisible de las ideas, y si el cambiante cosmos en el que el hombre vive es solamente transitorio, el afán del hombre consistirá en escapar por el conocimiento, entre paréntesis. El escape se da por el conocimiento de lo irreal a lo real. O sea, el afán del hombre es escapar de ese mundo irreal al real. O sea, hacerse uno con la idea suprema que dio origen a todo mediante un escapismo por el desarrollo del conocimiento. ¿Cómo se da esto? Siga leyendo. Platón planteaba que la reflexión, la meditación y hasta el ascetismo, que el ascetismo significa un estilo de vida austero, era una especie de desprendimiento social para lograr la perfección moral y espiritual. El ascetismo le abrirían camino hacia la liberación. Oiga eso, se podían salvar la gente, hacerse uno, porque la salvación o el alcance de lo que ellos llamaban el bien supremo, que era un estado de felicidad y de perfección en el otro mundo, en el mundo que dio origen a las cosas, tú lo lograbas, era mediante la reflexión, la meditación y el ascetismo, según el platonismo. Dice que el hombre, mediante la búsqueda del supremo bien, que al final es la suprema idea, puede librarse de la esclavitud material del mundo y elevarse a la comprensión del mundo verdadero. Ahora, usted se sienta en el pupitre de Platón y Platón le enseña a usted esto. Es un idealismo abstracto. Usted sale de allí, guay, ¿y cómo será ese mundo ideal? Ese supremo bien que yo estoy tratando de escaparme de este mundo, ese mundo real que me liberará de este mundo irreal. La gente salía con mucha, tú entiendes, mucha verborrea, mucha luz, supuesta luz filosófica, pero más enredado que como entró. Eran idealismos, puros idealismos. Y por eso se llama filosofía. Entonces, según Platón, siga leyendo, el conocimiento es salvación. La ignorancia es pecado. Oiga, el conocimiento es un fin en sí mismo para Platón. O sea, su salvación es por medio de la reflexión,
reflexionando, meditando y desprendiéndose de este mundo, del afán, del mundo material, viviendo con lo mínimo, suprimiendo los deseos, usted podía llegar a un estado de conocimiento que eso era su salvación. Note que aquí no se habla de Jesucristo, ni de Dios, ni de nada de esas cosas. ¿Y qué era pecado? Mire, hay una sutileza ahí en eso. Mire, el pecado para los filósofos griegos y romanos no implicaba algo ético, no implicaba algo inmoral, no implicaba un quebrantamiento de una ley. O sea, si por ejemplo, si robar en un lugar del mundo, robar era legítimo. Tú ves algo ahí ajeno, tú lo coges, lo viste primero, lo cogiste, te lo llevaste. Si el dueño viene, no, tú te descuidaste. Y la ley dice que si yo me lo encuentro ahí, tú te descuidaste mío. Eso, o sea, de acuerdo al conocimiento, o sea, de acuerdo a esa persona, por el conocimiento que tiene de esa ley que le permite robar, robar no es pecado ahí. Simplemente porque no afecta a su conciencia. Porque en su país, en su lugar, robar es permitido. Algunos, por ejemplo, hay algunos chistosos por las redes que hacen chistes con mucha mala palabra. Comediantes. Y cuando les hablan que por qué son tan prosaicos, tan vulgares, dicen, pues señor, es un asunto, dicen ellos, eso es, esta palabra en tal país es normal. Sí, pero aquí no lo es. Entonces lo que a ustedes les afecta escuchar eso porque ustedes no viven allá. O sea, el pecado era ignorar algo, hacer algo que tú, por ejemplo, que tú te sientes mal porque ignoras que eso no está mal. En el momento que tú lo practiques y ya tú no sientas cargo de conciencia, que para ti sea normal, ya no es pecado. Porque te liberaste de la ignorancia de creer que era pecado. Esa es la idea del platonismo, esa es la idea de la filosofía grecorromana. Imagínense que el cristianismo y la fe cristiana, que habla de que pecado es quebrantar la ley de Dios, que pecado es que se rompió la relación con Dios y lo llevan a Adán. Para esa gente, para muchos de esos incrédulos, era una ridiculez eso. Porque tenían la cabeza llena de filosofía. Note bien, por eso usted ve hoy que usted le habla de que tiene que arrepentirse a los que meditan, los que creen en el yoga y esas cosas, que es una mezcla de todo esto, que ellos se conectan con la naturaleza y su salvación es perfeccionarse, los que creen en la reencarnación. Países como la India que exaltan la pobreza porque ellos dicen que esos pobres se están perfeccionando. Ellos dicen. Lo que pasa es que ellos están así porque en la vida anterior fueron malos y reencarnaron en ese estado. Y ellos tienen que vivir esa experiencia para cuando mueran irse otra vez. Y los que son ricos dicen, nuestros antepasados hicieron bien. Y por eso reencarnaron en mi cuerpo. Y yo soy millonario, vivo bien. Hermano, créame lo que le estoy diciendo. Por eso es que la India está como está. Basado en creencias filosóficas. O sea, todo eso que usted ve del matrimonio homosexual, la gente que aprueba esas leyes están dominados por estas filosofías. No se crea que ellos están actuando en un vacío. Tienen fortalezas que lo gobiernan. Entonces, continuemos leyendo. El platonismo era demasiado abstracto para ganarse la atención y el pensamiento del hombre común. El hombre común de abajo, el que no era muy estudiado, el que apenas conocía alguito, le era muy difícil eso. La mayoría de la gente no podía con eso. Entonces, no aparece directamente mencionado en el Nuevo Testamento, el platonismo directamente no aparece mencionado, pero la secuela de esa filosofía, usted la ve por todo el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver más adelante. Pero está contenido en las ideas del gnosticismo del primer siglo y en el neoplatonismo introducido por Plotinio en el tercer siglo. Luego hablaremos de esas cosas. Pero aquí vamos a pasar ahora. Fíjese que de la filosofía del platonismo, que era la filosofía dominante
la escuela dominante, de donde se siguieron, Platón aprende de Sócrates, y de Platón para adelante sigue esa creencia espigándose y expandiéndose en diferentes vertientes que veremos ahora. Por ejemplo, el gnosticismo. ¿Ya lo tienen ahí el gnosticismo? Se deriva de la palabra griega gnosis o conocimiento. Significa conocimiento. Y era un sistema de pensamiento que prometía la salvación por medio del conocimiento. Eso es platonismo. Según los gnósticos, Dios era demasiado grande y demasiado santo para haber creado el mundo material con tanto contenido de bajeza y corrupción. Pero bíblicamente, mi Biblia me dice que Dios no creó el mundo en bajeza y corrupción. Dios creó un mundo perfecto. El diablo se metió y lo dañó. Pero la filosofía del gnosticismo creía, cuando veía ese mundo en el que estamos, por el concepto que tenía de la materia, de que es imposible que Dios haya creado, un Dios personal haya creado ese mundo tan malo. Dice, enseñaban que la suprema deidad, oiga que no era Dios, el Dios personal en el que tú crees, tu Padre celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la suprema deidad había procedido por una serie de supremas emanaciones. Emanaciones son cambios como la evolución, una dinámica evolutiva. Emanaciones, cada una de las cuales era inferior a aquella de la cual procedía. O sea, una naturaleza mayor, más perfecta, emana en otra menos perfecta. Entonces, cada una de las cuales era inferior a aquella de la cual procedía, hasta que finalmente la última de estas emanaciones, las cuales ellos llaman aiones. Aiones es una palabra iona que viene del griego, que significa, se usa para el sistema, para este mundo es usada. Entonces dice que a esa palabra ellos la usan para referirse a la última emanación, dice, que creó el mundo. O sea que Dios, ellos ven la suprema deidad como que dijo, vamos a crear el mundo, la suprema deidad, no el ser personal. ¿Y qué hizo? Por medio de un proceso evolutivo fue emanando de superior a inferior. Hizo el mundo y volvió. Y volvió a ser quien era después otra vez. Entonces, oigan, ellos usan ese principio de la evolución, del progreso de las emanaciones, tanto progresivo como regresivo para la salvación del hombre. Note la siguiente lectura para que usted vea. Dice, por esta razón, si el hombre desea alcanzar la salvación, oiga esto, debía pasar por el proceso contrario, o sea, renunciando al mundo material y buscando el invisible. ¿Usted me entiende? O sea, como el hombre material está en un estado de degeneración, si él quiere llegar a ser como esa suprema deidad que creó el mundo, él tiene que sufrir la dinámica contraria, mediante el conocimiento, la meditación, el autoperfeccionarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, yo necesitaría mucho más fe para creer en esto que en Jesucristo y en Dios. O sea, una locura total. Dice, como resultado de este sistema de pensamiento surgieron dos disciplinas éticas. El primero, el ascetismo, que afirmaba que como el cuerpo es material, es malo y debe conservársele bajo estricto dominio. Sus apetitos deben desviarse y sus impulsos despreciarse y suprimirse. Leímos Colosenses 2:21, donde dice que adoraban a los ángeles. Todas esas prácticas tenían que ver con ese proceso humano de autoperfeccionamiento mediante prácticas de cohibiciones. Por ejemplo, vamos a leer esos textos 2, 8 y 21 de Colosenses. Ustedes van a entender por qué en la Biblia muchas veces aparecen esas correcciones apostólicas.
tenía que ver con creencias que estaban ancladas en la sociedad. ¿Entiende? Importante. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas. Ya ustedes saben a qué se refería Pablo cuando hablaba de eso. Y huecas sutilezas. Son huecas, dice Pablo, eso son locuras. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Dios, y no según Cristo. Note bien, no según Cristo. Según Cristo es otra cosa. O sea, porque el papel de la iglesia, dice Pablo en 1 Corintios, que la iglesia tiene la mente de Cristo. El cerebro de la iglesia es el de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen? Entonces la iglesia tiene que regirse no por la filosofía del cerebro del diablo ni de los hombres. Es el cerebro de Cristo el que gobierna la iglesia. Todo en la iglesia tiene que ser según Cristo. Lo que usted tiene que hacer cuando usted escucha una filosofía rara que aparece, un postulado, una teoría, ya sea en la televisión, en la noticia, en la escuela, en la universidad, lo primero que usted tiene que decir, esto es según Cristo. El verso 21 hasta el 23 lo vamos a leer. Dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Tiene que ver con esto que hemos leído. Cohibiciones. Para autoperfeccionarse. El ascetismo se le llamaba eso. Siga el siguiente texto. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Siguiente texto. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Vivir una vida sencilla, cohibirse de los deseos, no darle rienda suelta a tu cuerpo porque de esa manera tú te perfeccionas. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, no hay filosofía, no hay disciplina carnal humana, no hay ningún tipo de disciplina que pueda domar ese hombre viejo que no sea la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo, haciendo alusión a estos tipos de creencia. Luego leemos que no solamente surgió como resultado del platonismo, el gnosticismo y el ascetismo, sino el docetismo también. El espíritu, decía los docetas decían, el espíritu es real, pero el cuerpo es irreal. Si el cuerpo es nada más temporal, sus actos no tendrán consecuencias. Oiga qué filosofía. Como Platón enseñó, desde allá venía la filosofía de que lo material es irreal. Lo ideal, el mundo de las ideas es lo real. Entonces, para usted, dicen los docetistas, dicen que como la carne es mala, ya el cuerpo está corrompido, que usted le dé rienda suelta y lo inmaterial no se contamina con lo material, es imperfecto. Entonces, no importa que usted le dé rienda suelta. Mire, dos extremos. El ascetismo era lo contrario. El docetismo era darle rienda suelta. Entonces, note usted lo siguiente. No habrán consecuencias por sus actos. No se dará cuenta. Dice, la plena gratificación de sus deseos no afectará la salvación final del espíritu. El único que ha de sobrevivir es el espíritu, según los docetistas. Mire, yo le voy a decir algo. Míreme acá. Antes de leer esos textos, miren. Oigan esto. Esa creencia está metida en algunas iglesias que fueron una vez iglesia protestante, iglesia de la palabra. Hay pastores que creen y predican esas doctrinas. ¿Ustedes recuerdan el loco que apareció por ahí llamado Jesucristo, que se hizo pasar del 666, que ya murió? Ese tipo, su doctrina estaba fundamentada en estas creencias gnósticas. Por eso no importa, para él el pecado no existía. Por eso él se presentaba de una manera a varias mujeres y hacía lo que daba la gana y para él. Y los que siguen su línea. Yo conocí un pastor entre comillas subrayado en Venezuela que él tenía relación con sus muchachitas de la iglesia. Y cuando investigué
porque yo cuando veo cosas así, lo primero que yo trato es de investigar cuáles son los fundamentos en lo que cree ese ministro. Porque lo que tú crees es lo que te lleva a practicar lo que tú practicas. Y cuando me di cuenta, estaba metido en estas enseñanzas gnósticas, eran las doctrinas de la iglesia que él pastoreaba. Donde no importa que el cuerpo... Entonces, usted ve muchas veces pastores que están en iglesias de la palabra, pero manejan en su vida personal, manejan creencia de ellos, que tal vez no la exteriorizan, pero la manejan. Y usted ve lo que hacen esos ministros, pero es movido por esas creencias que tienen aquí atrás. Usted me entiende que no la evidencian, pero la guardan y salen en su trato con el pecado. Entonces, los apóstoles, cuando ustedes ven que le escriben a la iglesia, era que se estaban dando esas cosas en la iglesia para evitar eso. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 10. No hay que leerlo allí cuando usted en la casa tranquilo, porque está ahí, está grabado. Usted va a ver que cuando Juan habla de qué es el pecado, dice el pecado es quebrantar la ley de Dios. Dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Era que los docetistas estaban influenciando la iglesia. Eso se quería meter. Y habían algunos en la iglesia que estaban abogando por esta creencia y crear un sincretismo. Y Juan dice, no, espérense. Eso no es lo que Cristo enseñó. El pecado es así. El pecado es esto, es quebrantar la ley de Dios. No es que pecado no es porque tú eres ignorante y para ti eso no está mal. Es que Dios dice que está mal. Tiene que ver con el carácter de Dios. Y mire, yo quiero aprovechar y decirle a usted algo. Porque a veces uno nota que la iglesia, creyentes, que la manera como se manejan en su vida cristiana, tan poca reverencia. Y la forma como viven, cómo hablan, cómo practican, lo que hacen. Y como si nada. Hay esposos y esposas que hablan del divorcio como que es un deporte. Me voy a divorciar. Hay otros que hablan como de sus prácticas como que eso está así. Usted no ha entendido quién es el Dios que usted le sirve, hermano. Mire, oiga bien. Si usted comete algo contra mí, usted me ofende a mí, eso no importa, porque yo soy corrupto, soy corrupción como usted. Me cubro con la sangre de Cristo, lo digo en un sentido, entiéndalo, de mi naturaleza caída, ¿entiende? Pero cuando se comete una ofensa contra Dios, usted está faltando a la palabra del santo, el que es luz y no hay ninguna tiniebla en él. O sea, pecado no es tanto lo que usted hace, sino contra quién lo comete. ¿Contra qué usted está? ¿Qué ley usted está quebrantando? No es cualquier ley. Mire, a George Bush le dieron un zapatazo en el pecho, hermano, y a ese tipo le fue mal. Ustedes recuerdan en un discurso del presidente George Bush Jr., le fue mal al que le dio el zapatazo. Pero si me lo hubieran dado a mí el zapatazo, eso se queda así. Eso se queda así. Ya se hubiera resuelto. ¿Quién sabe? No es lo mismo darle un zapatazo al presidente de Estados Unidos que dártelo a ti. No es lo mismo pecar, cometer una falta contra Dios, que contra una institución o contra una persona. Entonces, los gnósticos y esa gente, los docetistas, tenían una postura liviana hacia lo que era la maldad y el pecado. Y eso explicaba el estilo de vida que vivían, la filosofía que manejaban. Muchos cristianos, por no tener un concepto elevado de quién es Dios, viven una vida cristiana liviana. Y en muchas iglesias, hermano. Muy bien. Vemos también en 2 de Juan, después lo leen, 7 al 11, habla de eso, de ese peligro del docetismo en la iglesia. Que Juan habla de que, por ejemplo, los docetistas decían que el cuerpo de Cristo era una apariencia. Apariencia. La palabra docetismo. Sí. Entonces, ellos decían que el Cristo que murió en la cruz, ese cuerpo, no fue un cuerpo real, fue una apariencia. Por eso usted ve que el Evangelio de Juan y también primera, segunda y tercera de Juan hablan mucho de que el incrédulo Tomás metió el dedo en la llaga, le metió el dedo y tocó. Jesús comió con ellos.
Esa doctrina está ahí porque había un problema de invasión de falsa enseñanza de esta filosofía. Dice lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Lo han leído? Ya usted entiende por qué es que dice eso. Es porque había un atentado de una filosofía contra esa doctrina del cuerpo de Cristo. Y dice que el que no cree que Jesucristo vino en carne no es de Dios, lo dice Juan también. Y yo estaba allí. Usted ve. Toda esa evidencia tiene que ver con este atentado de esta doctrina. La naturaleza humana de Cristo es real, no es una apariencia. Y le estoy hablando de algo que hoy se cree en muchos sectores, hermano. Bueno. Muy bien, entonces vamos a pasar del docetismo al epicureísmo. Esto también estuvo en su apogeo en los tiempos del Nuevo Testamento. Y todo se desprende del platonismo. Dice del epicureísmo, de Epicúreo, hijo de un ateniense, 306 antes de Jesucristo en Atenas. ¿Sabe que Atenas era la cuna de la filosofía greco-romana? En Egipto era Alejandría, pero en el occidente era Atenas. Entonces, ¿qué pasa? Que según lo investigado en cuanto al epicureísmo, dice, enseñaba que el mundo comenzó con una lluvia de átomos. Vaya agarrando ahí. Dice los epicúreos. Con una lluvia de átomos, algunos de los cuales por casualidad se movieron y chocaron con otros. Estas colisiones o estos choques produjeron otras hasta que finalmente el movimiento consiguiente tuvo por resultado el presente universo. Es muy semejante a la moderna evolución materialista. Miren que el darwinismo no nació en el vacío, eso tenía ya un antecedente filosófico. Lo que hicieron fue relacionar las filosofías. Entonces dicen, un mundo producto de la casualidad no puede haber espacio para el propósito ni para el designio. O sea, si fue un choque fortuito de átomos que causó este universo, entonces no hay un propósito detrás, no hay un designio detrás. O sea, el mundo no obedece a una voluntad intencional de alguien. Es una casualidad. Por consiguiente, la vida de los hombres, el vaivén de los hombres, según Epicúreo, es algo que estamos aquí por una casualidad. Siga leyendo. Si no hay propósito ni designio, entonces no puede haber, por tanto, ningún bien final absoluto. O sea, no existe un bien absoluto, dice Epicúreo. Epicúreo decía, el supremo bien posible es el placer. Oiga, el supremo bien posible es el placer, definido por él como la ausencia del dolor. Abogaba por la elección de los placeres que darían al individuo las más duraderas y plenas satisfacciones. Claro, si no hay creador y todo es un producto de una casualidad sin propósito ni designio, se entiende entonces la práctica resultante. El desenfreno, el hedonismo. ¿Entiende? Usted escucha, ¿dónde se ve sutilmente mezclado el epicureísmo con el cristianismo moderno? Esos que le enseñan a usted que un cristiano no debe sufrir, que el sufrimiento no es de Dios, que usted tiene que vivir bien, usted tiene que estar rico, bien acomodado, en Dios no hay dolor. Son filosofías sutilmente metidas. La doctrina de la prosperidad antibíblica, porque hay una prosperidad bíblica, pero hay una que es antibíblica, que es más bien avaricia con un mote de Biblia encima. Idolatría. Entonces, aunque el epicureísmo no abogaba directamente por la disipación y el desenfreno, indirectamente lo motivaba y no ofrecía remedio para el egoísmo. Note bien. Ellos no te decían vete de cabeza, fornica, emborráchate a esto, pero su contenido lo motivaba indirectamente y no tenía remedio para el egoísmo. Para el epicureísmo, los dioses se hallaban confinados en un distante cielo de bienaventuranzas, en donde disfrutaban de su propia sociedad sin interesarse en los triviales asuntos de los hombres. Este pensamiento de la conducta de los dioses
motivaba la naturaleza de los cultos que les daban los hombres. Por ejemplo, cuando usted estudia los cultos romanos, grecorromanos, va a ver el culto a Baco, que era desenfreno total, orgías, sexo depravado. El culto a la diosa Artemisa, la diosa de la fertilidad, que era emborracharse y tener relación no solamente heterosexual, sino también homosexual y lésbica en la adoración a la diosa Diana, bajo el efecto del alcohol, la experiencia de un éxtasis. Todo eso es porque el concepto del epicureísmo, amados míos, era que los dioses eran placenteros. Entonces, si los dioses que viven en un nivel mayor son placenteros y viven gozando, entonces los hombres también tienen derecho. Y los cultos que le daban al Dios que se lo daban, el Dios del ron, el Dios del alcohol, el Dios de la prostitución, el Dios del sexo, el Dios de esto. Cada desenfreno tenía un Dios para justificar el desenfreno. ¿Usted me entiende? El mismo diablo, hermano. Continuamos. Entonces, el epicureísmo fue muy popular como filosofía. Muy popular, hermano, el epicureísmo. Ya que apelaba a consideraciones emocionales que proporcionaban una justificación filosófica para hacer lo que más desea la gente. El placer es la finalidad suprema de la vida. Desecha todo pensamiento acerca del pecado o ante la responsabilidad ante un juicio final. Puesto que no predicaba el propósito ni el término del proceso del presente mundo, o sea, para ellos no había fin del mundo, no habría juicio final, nada de eso. No tomaba en cuenta la inmoralidad, porque estando el cuerpo formado solamente de átomos, no puede sobrevivir después de la presente vida. ¿Te entiende? O sea, si el cuerpo es simplemente algo que está formado, fue por casualidad, cuando se muere se desaparece, ya no hay juicio, no hay nada. Comamos, de ahí es que viene, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es epicureísmo, hermano. ¿Entiende? Póngalo ahí, escríbalo ahí, que eso debió estar ahí, ese dicho ahí, para que usted entienda de dónde viene. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo lo usa tomándolo de esas creencias. Al recibir estas informaciones históricas, no nos asombra que los atenienses hayan reaccionado como lo hicieron frente a las enseñanzas del apóstol Pablo en Hechos 17. Usted se lee Hechos 17, 18 y 32, va a ver la reacción cuando Pablo le habló de la responsabilidad del hombre, de la resurrección de Cristo. Y dice que allí estaban, usted lo lee, están los epicúreos y los estoicos estaban ahí, en Atenas. Se rieron de la resurrección. Usted está loco, decían, hermano. Y en Atenas, y usted ve que a Pablo no le fue fácil en Atenas, hermano. Pues tuvo que enfrentarse a esas fortalezas que habían allí. También nos explica el por qué la exposición de Pablo frente a Félix y la reacción de este. Ese sí lo vamos a leer. Hechos 24, 24. ¿Por qué lo vamos a leer? Porque Félix era un gobernante que estaba asignado a Judea, a la tierra de Palestina ya. Y él representaba al imperio, representaba el gobierno romano. Su esposa era la hija de Herodes Antipas. Entonces, Antípano, Herodes Agripa I, que mató a Jacobo y quería matar a Pedro. Eran muy amigos, Félix y Herodes Agripa I. Dice que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, era la hija como le dije, dice, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Siga el siguiente texto. Pero al disertar Pablo acerca de qué, hermano, la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Yo pregunto, ¿por qué Pablo agarró esos tres temas para evangelizar a Félix? Hermano, era un desenfrenado de primera clase. Era un corrupto.
Dice la historia, Josefo lo dice y los historiadores, que en el tiempo, en los años que ese hombre estuvo gobernando en Judea, dice que se multiplicaron los delitos y la corrupción por causa de su comportamiento. Esa unción fétida, corrupta bajó sobre el pueblo. Era un hombre que se prestaba al soborno. De hecho, ahí lo dice, que él quería que Pablo le diera dinero más abajo. Entonces, Pablo le ministra eso porque a lo mejor el tipo era epicúreo. Practicaba la filosofía epicúrea. Y después cuando dice el texto, vamos a terminarlo. Le ministró acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Félix se espantó. Eso pasa con muchos cristianos en la iglesia cuando le hablamos de esos temas. Se espantan, algunos se van y no vuelven más. Ese es el espíritu de Félix. Ese. Pero ustedes no, hermano. Ustedes agarran los palos aquí, se quedan aquí. Ustedes son buenos. Creciendo en la fe. Dice, y dijo, ahora vete. Claro, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Le dio duro ahí, hermano. Le tocó la llaga. Ahora vete. Ya, no me hables más. Siguiente texto. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, porque Pablo no se dejaba sobornar de nadie. Lo hizo venir muchas veces y Pablo sabía que lo que quería porque lo conocía. Y lo que hizo Pablo fue que le predicó sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Yo no te voy, tú lo que tienes que hacer es convertirte. Yo no te voy a dar plata, lo que te voy a dar el mensaje. Dale un aplauso al Señor que tengo. Eso es lo que te voy a dar, el evangelio que te voy a dar. Santo. Yo creo que si hubiera sido uno de algunos de estos predicadores modernos, le moja la mano a Félix para que lo deje. La mordida. Muy bien, entonces Félix le dijo, vete Pablo, háblame después de eso, hablaremos después. Vamos al estoicismo, era lo contrario al epicureísmo, porque habían diversos extremos. Así como el ascetismo y el docetismo, también estaba el epicureísmo y el estoicismo. Entonces, fundado por Zenón, 340-265 a.C., nativo de Chipre y muy probablemente de ascendencia judía, ascendencia semítica. Se cree que este hombre tuvo influencia del judaísmo. Para Zenón, Dios no era un ser personal, sino que estaba inmanente en la creación. Eso es lo que le llaman panteísmo. De ahí viene el panteísmo. El universo para él está dirigido por una razón absoluta o voluntad divina inmanente que está dentro de la creación. Él está en los árboles, está en las aguas, está en las piedras. Dios está, usted ve, ese es el panteísmo de la filosofía panteísta. Y dice, y que lo posee totalmente. Él está en su creación y la creación lo posee a él totalmente. El mundo está gobernado no por la casualidad, sino por un propósito progresivo. El supremo bien del hombre consiste en conformarse a esa razón absoluta. El sentimiento personal es inmaterial y dañino porque tiende a complicar la solución racional de los problemas humanos. O sea, lo que quiso decir Zenón es que como Dios está en la creación, ¿verdad? Y lo atrapa completamente, la soberanía de Dios es absoluta. Es absoluta en la creación, o sea, del Dios de Zenón, no del Dios Jehová que usted cree. Estoy hablando del ser supremo, el que hizo la creación. Él no lo veía como un ser personal, sino como que estaba metido y es uno en su creación, el panteísmo. Y una fuerza activa en su creación, pero la parte esencial aquí es entender, primero, que no creía en un Dios personal, y segundo, que el fatalismo ligado a ese panteísmo que se presenta aquí, habla de que todas las cosas suceden y hay que dejarlas que sucedan. O sea, nosotros no podemos hacer nada para cambiarla. Dice abajo, dice, el perfecto dominio de sí mismo, insensible a toda consideración sentimental, era la meta de los estoicos. Ellos trataban de matar todo tipo de sentimiento.
desarrollar la insensibilidad hacia lo que pasa, hacia lo que es, aceptar las cosas como son, un statu quo en la vida. La naturaleza ya es como debe ser, decía Zenón. Y cualquier cosa que pase está regida por la providencia. No queda lugar para alterar el proceso ni para detener su inexorable curso. Ese es el fatalismo. Entonces, es interesante, escuchen bien esto, que este concepto de Zenón la manejaba una parte en el judaísmo, que eran los saduceos. Por ejemplo, los fariseos creían que Dios era soberano, pero también decía que el hombre tenía libertad. Y que Dios, la soberanía de Dios, la ilustraban como un círculo amplio donde el hombre tiene espacio para moverse, pero hay un punto donde ya el hombre no puede pasarle ahí, que eso es lo que presenta el cristianismo apostólico. Que Dios es soberano, pero eso no anula la voluntad humana. O sea, Dios te da un margen de funcionamiento. Hay un punto donde Dios dice, ya, hasta aquí llegaste. Libertad relativa. Pero no era así los estoicos. Ellos decían que el hombre, no, tu libertad es nula en la vida. Tú tienes que aceptar las cosas como son y no hacer ningún intento para cambiarlas. Los fariseos creían soberanía más libre albedrío. Los esenios, soberanía absoluta, como Zenón, los esenios, que era el otro grupo de que hablamos la vez pasada. Y los saduceos, libre albedrío sin Dios. Eran materialistas los saduceos. Yo erróneamente mencioné los saduceos, pero eran los esenios los que creían como cree el estoicismo. Por eso es que la palabra estoico quiere decir alguien que no tiene sentimiento, alguien que insensible, alguien insensible. El universo tiene que aceptarse, no cambiarse, decía Zenón. El universo tiene que aceptarse, no cambiarse. Esta mentalidad motivaba el dominio propio y un hermoso y elevado tipo de moralidad, pero claro, en lo humano. Como Pablo dice, eso no tenía poder sobre los apetitos de la carne. Dice, muchos de los mejores estadistas romanos, como Cicerón, se adhirieron a esos principios. En el credo estoico no quedaba un sitio para el libre albedrío o para la existencia verdadera del mal. Todos los aparentes males eran para los estoicos nada más que una parte de un bien más grande. Por eso ustedes ven que Pablo, cuando habla de la ley y dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero Pablo dice, corrige, dice, pero no es que vamos a pecar para que la gracia abunde. O sea, no, porque algunos dicen, dice Pablo, hagamos males para que vengan bienes. Esa era la mentalidad estoica. Que aunque tú hicieras mal, ese mal después se va a convertir en un bien, que no te preocupes. No te esfuerces por hacer el bien, por pelear con ese mal para corregirlo. Sigue haciendo mal hasta que salga el bien que hay detrás. Un fatalismo, hermano, peligroso. Entonces, según este sistema de pensamiento, el individuo queda obligado a actuar virtuosamente por sí mismo. Marque eso, por sí mismo. Conformándose a la más alta razón que conoce, pero no tiene obligación de procurar un cambio en la suerte común de los hombres, ni de cuidarlos de las adversidades. Según ellos, Dios no tiene interés personal en los asuntos de los hombres, porque Él no es entidad personal. O sea, Dios no se mete. Todo el concepto del evangelio cristiano en el que Dios hace frente al mal, enviando a su Hijo al mundo para morir por los hombres, tenía que parecer ridículo a los estoicos. Note bien lo que era la escuela estoica. Por esa razón, amados, es que es importante entender que la fe cristiana, cuando habla de la responsabilidad del hombre, es una doctrina que es muy, muy esencial para nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez en nuestra relación con Dios. En la historia de la iglesia hubieron dos corrientes llamadas en el siglo XV en adelante. El calvinismo, habían varias corrientes supracalvinistas, los que creían como Zenón en la soberanía absoluta, que el hombre no tenía libertad para nada. Hipercalvinistas, ¿entiendes?
Y estaban los calvinistas moderados, que ellos sí creían que había un margen de libertad, pero sí entendían que era un misterio. El hombre jamás podrá entender por la razón humana dónde se encuentra la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Es un misterio que Dios se lo reserva. Hubo otro que se llamó Jacobo Arminio, que de ahí es que viene el pentecostalismo, que niega la seguridad de la salvación, que creen que los cristianos se pierden, porque el Arminio se fue al otro extremo. Arminio decía que la salvación es por obra, o sea que usted tiene que ganársela, y que el hombre es responsable totalmente, anulaba prácticamente la soberanía, no creía en soberanía de Dios. Exacto, el hombre no nace ni santo ni pecador, el pecado se aprende. Gracias, mi pastor. Entonces esas dos corrientes están todavía hasta hoy en pugna, para que usted vea hasta dónde llegan. Toda esa filosofía se metieron también en la teología en el siglo XV. Bien, ¿y qué creemos nosotros, pastor? El pastor un día se lo va a predicar a usted. Nosotros creemos que Dios es soberano. Y la soberanía de Dios actúa en muchas áreas de la vida, pero usted tiene una responsabilidad. Nosotros creemos eso, el balance. La escuela cínica, ¿cómo está el tiempo? Bueno, ya nos pasamos, Dios mío. Y aquí tenemos, ya voy a terminarle. Voy a leerlo. La escuela cínica dice: resultó de las enseñanzas de Sócrates, así como el platonismo, fundada por Antístenes, pero establecida en Occidente por Diógenes de Sinope en el siglo IV a.C. Los cínicos, usted dice, cuando alguien le dice a usted es un cínico, los cínicos luchan porque la altura de su virtud consistiera en carecer de deseos. Para alcanzar independientemente los deseos, se esforzaban en abolirlos. Un esfuerzo en abolir los deseos. Sus prácticas creaban en ellos un marcado orgullo sobre los demás. Se cuenta que Sócrates hizo una crítica a Antístenes, eran contemporáneos, y le dijo: puedo ver tu orgullo por los agujeros de tu manto. Porque usaban unos mantos rotos y la ropa, eran los hippies de aquel tiempo, una especie de hippie. Y ellos eran cínicos, no le importaba nada, hablaban vulgarmente, ellos no tenían sentimiento ni respeto por nada, no había ética ni decencia para ellos. Pero dice: veo tu orgullo por los agujeros de tu manto. Con frecuencia estos se conducían y hablaban con arrogancia y en forma indecente, con el único propósito de demostrar que eran diferentes. Hay un cuadro de un cínico según un tal Alcifrón. Oiga cómo lo describe. Dice: es un espectáculo horrible y penoso de ver cuando agita su sucia melena y te mira insolentemente. Se presenta medio desnudo, con una capa raída, una bolsita colgante y entre sus manos una maza hecha de madera de peral silvestre. Va descalzo, no se lava y carece de oficio y beneficio. O sea, era un homeless de aquel tiempo. Un hippie de aquel tiempo, hermano. No quiere saber nada de su hacienda ni de nosotros, sus padres, ni de nosotros, sus padres, sino que por el contrario nos reniega, pues afirma que todas las cosas son obra de la naturaleza y que la unión de elementos es la causa de la generación y no los progenitores. Evidentemente, desprecia el dinero y aborrece el cultivo de la tierra. No tiene sentido de la vergüenza y el pudor se ha borrado de sus rostros. Eran unos vagos, eso era lo que eran, unos vagos. Sí, porque ¿de qué vivían? Y yo me pregunto. En el abandono completo. O sea, realmente lo que en ese cuadro, lo que yo veo, una rebelión contra el sistema, hermano. Rebelión contra el orden, una anarquía. El cinismo moderno queda descrito como la tendencia a no creer en la sinceridad o bondad humana, ni en sus motivaciones, ni en sus acciones, así como una tendencia a expresar esta actitud mediante la ironía, el sarcasmo y la burla. Luego está el escepticismo y luego usted va a leer eso en su casa. El escepticismo no es tan relevante para el Nuevo Testamento, pero es bueno que lo lea. Quiero terminar
poniendo un gráfico que quiero que usted lo chequee en la casa. Creo que se lo entregaron. Vamos a ver la cronología, va a ser importante. El sábado, no el 16, sino el siguiente. El nacimiento de Jesús, con los textos, la fecha, la visita de los pastores. Pónmelo un poquito más chiquito que se vea la línea de abajo, por favor. Ahí. Y los años cuando sucedieron. Que Jesucristo nace, comienza su infancia más o menos en el año 4. Sí, entonces, luego aquí esta línea van a presentarle el nacimiento de Jesús, visita de los pastores. O sea, lo que vamos a ver es la cronología de los acontecimientos de los evangelios. Porque usted ve ahí todo regado, la historia está regada y usted no sabe qué pasó primero, cuáles fueron los discípulos que siguieron a Cristo primero y después los que se añadieron, qué acontecimiento pasó después del otro. Eso lo vamos a ver en este gráfico que usted va a recibir para que entienda los evangelios en su orden correcto. Amén. Ya, ok, puede quitarlo, manita, después. Oremos. Señor, gracias, muchas gracias por este tiempo. Nos ha ayudado a aprovecharlo y queremos entender para poder vivir. Y gracias a la luz que tu Espíritu Santo nos da, se puede lograr en aquellos nacidos de Dios. Tu palabra dice que en nosotros está la mente y el criterio de Cristo. Haz que podamos recibir estas clases no para aumentar conocimiento ni experticia, sino para vivir nuestra fe con mayor convicción, Señor. Que nuestra fe sea una fiel ancla del alma. Que veamos que nuestra fe no está fundada sobre minucias, sobre falsamente llamada ciencia, ni huecas sutilezas, ni filosofías humanas, sino sobre la verdad de Cristo, sobre la verdad del Dios Creador, Salvador y nuestro Maestro. Gracias, Señor. Guárdanos ahora que vamos a salir para ir a nuestras casas y síguenos guiando en este día y en el resto de la noche. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga a todos.